Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy hablaremos del reino de Dios. Importante hablar de este tema ante todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y en el mundo entero, porque el reino de Dios no consiste en el reino de las naciones del planeta Tierra, no consiste en el gobierno de México, ni en el gobierno de Estados Unidos, ni en el gobierno de Rusia, ni en lo que hace la ONU, sino que tiene que ver con el reino del Señor Jesucristo, donde se mueve el poder del Espíritu Santo. Y la única institución divina que se mueve con el Espíritu Santo en la tierra es la Iglesia cristiana. Por eso es la Iglesia la que tiene mucha participación en los tiempos que estamos viviendo, tiempos finales, tiempos de cumplimiento profético. Y este es un tiempo donde hay que orar mucho para que las personas puedan ser alumbradas, despertadas del desconocimiento de la verdad. Hoy hablaremos del reino de Dios, será un programa especial. Estaremos entrevistando al apóstol Ernesto Polanco, quien ha venido a hablar temas del reino. La Biblia es el manual de enseñanza y en este manual se habla del reino de Dios. Y en Romanos, en la carta de Romanos, podemos leer en el capítulo 14, versículo 17, acerca del reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tiene que ver con el Espíritu Santo y la manifestación o el fruto del Espíritu Santo, la justicia, la paz y el gozo en ciudades y naciones en la tierra, solamente por el Espíritu Santo. Y la única institución que se mueve por el Espíritu Santo es la Iglesia cristiana. Por eso tenemos que saber que el reino de Dios se establece por medio de la predicación del Evangelio que está haciendo la Iglesia de nación tras nación. Dios es Dios de plan y de propósito. Para que en una nación se conozca la verdad y sean libres de todo engaño del diablo, necesitamos hablar del reino de Dios. No consiste en comida, en bebida, en el vestido, no consiste en nada de lo natural. El mismo Señor Jesucristo habló del reino de Dios en el Sermón del Monte, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6:25, habla del reino. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es más la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dios creó el cuerpo con la necesidad de la comida. Esto es principio de creación. Pero el reino de Dios no consiste en lo material, no consiste en el dinero para comprar la comida, comprar el vestido. El reino de Dios tiene que ver con lo espiritual. Y Jesucristo dijo en el versículo 31, Mateo 6 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Todos necesitamos comer, seamos cristianos o no cristianos. Pero Jesucristo está enseñando aquí, ustedes que son los hijos de Dios, Dios el Padre sabe que tienen necesidad de comer. Dios es el creador de sus cuerpos y saben que tienen que comer para tener vida física, vida biológica, fuerzas en su cuerpo. Pero
No os afanéis buscando el dinero, buscando la comida, porque todo eso vendrá por añadidura si primero buscan el reino de Dios. O sea que primero es el reino de Dios y después el reino de lo natural. Lo que necesitamos, la comida, el vestido, el dinero, eso viene en segundo lugar. Lo primero es lo primero. Lo primero es el reino de Dios. Por eso cuando Jesucristo comenzó predicando en la tierra hace 21 siglos atrás, Él vino predicando el reino de Dios. Él no predicó religión alguna o formar parte de un movimiento denominacional cristiano. Jesucristo no hizo proselitismo para nada de ello. Jesucristo vino a dar conocimiento de lo que es el reino de Dios. Por eso hoy todo cristiano debe saber lo que es el reino de Dios para poder ayudar a otras personas que están en tinieblas espirituales, que están en desconocimiento de la verdad, y el diablo está atacando como nunca. Jesucristo, hablando de profecía, dijo acerca de los tiempos actuales, últimos tiempos antes de su venida. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. El engaño está a la orden del día. Hoy a través de las redes sociales, cuántas personas se hacen sabias en su propia opinión, son expertos en cualquier tema, están confundiendo a muchas personas, tergiversando las cosas que suceden en la tierra porque no conocen la verdad. Así que por eso es necesario ser alumbrados por el Señor. Y Dios instituyó 5 ministerios para alumbrar y dar conocimiento del reino de Dios. En Efesios 4:11 la Biblia habla de estos 5 ministerios. Ministerios que hoy están en funciones y están dando conocimiento del reino de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí tenemos los 5 ministerios que están estableciendo el reino de Dios. Por eso la enseñanza en cada ministerio es fundamental. Podemos seguir leyendo el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces los 5 ministerios fueron instituidos por Jesucristo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para edificar la iglesia cristiana, para que la iglesia sea luz y sal en el planeta Tierra, para que la iglesia predique el evangelio del reino de Dios. Jesucristo comenzó predicando el evangelio del reino de Dios. Podemos leer el evangelio según San Marcos. En el evangelio de Marcos, capítulo 1, habla del inicio del ministerio de Jesucristo y predicó el reino de Dios, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesucristo habló del reino de Dios y la forma de entrar al reino de Dios. La puerta es el arrepentimiento de todo pecado. Arrepentimiento es cambiar la forma de pensar. El hombre piensa de acuerdo a lo que ve, oye en el mundo de lo natural. Hay que arrepentirse de todo ello. Hay que arrepentirse de estar viviendo una vida ajena a Dios. Una vida que no es productiva en nada para Dios.
Por eso hay que arrepentirse de todo ello. Es cambiar la forma de pensar y entrar a la forma de pensar de Dios que está registrada en la Biblia. Jesucristo vino a dar conocimiento del pensamiento de Dios. Así que Jesucristo dijo, arrepentíos, cambien su forma de pensar y entren a la revelación solamente con creer. Hay que creer en las enseñanzas de Jesucristo. Jesucristo dejó la iglesia y 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para predicar el reino de Dios, y hay que creer la predicación de los 5 ministerios. Y la Biblia dice que quienes ponen el fundamento para la iglesia, para la edificación, son los apóstoles y profetas. Efesios 2:20, allí habla de todo ello. Así que tenemos que dar esta introducción a todo lo que estamos haciendo en la Red Apostólica Maranata y en la Voz de la Alianza, porque estamos en conferencias del reino que comenzaron anoche en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata. Y esta forma de pensar solamente la da Dios. Así que por eso, a través de las enseñanzas que están trayendo apóstoles y profetas, hay fundamento. El fundamento es como el cimiento de un edificio. Un edificio puede ser muy bello, pero si no tiene buen fundamento, buen cimiento, ante un pequeño temblor se viene abajo. Pero si hay buen fundamento, vendrá Satanás como un río, dijo Jesucristo, y no podrá hacer nada contra ese edificio. Por eso tenemos que ir a las enseñanzas de lo apostólico y profético que comenzaron con Jesucristo, se establecieron con los 12 apóstoles y ahora Jesucristo, de acuerdo a la enseñanza de Efesios, instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del edificio espiritual del reino de Dios. Y quienes ponen el fundamento son apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí está el fundamento establecido a través de las enseñanzas de apóstoles y profetas. Por eso la unción de la iglesia es una unción apostólica y profética que comenzó hace 21 siglos, cuando Jesucristo dio nacimiento a la iglesia en Jerusalén. La iglesia nace en Israel. Por eso tenemos que orar por Israel en este conflicto que hoy se vive en el mundo. Tenemos que orar por Jerusalén, por la paz en Jerusalén, por la salvación en Israel. Orar para que se manifieste el amor y el poder de Dios en lo que está sucediendo. Solamente Dios puede intervenir allí, pero a través de la oración podemos nosotros mover la mano de Dios. Son principios establecidos en las Escrituras y por eso hoy estamos en conferencias del reino en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata. Anoche comenzamos en la primera noche de esta bendición. Hoy estaremos en la segunda noche y mañana ya terminamos en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata hablando del reino de Dios. ¿Qué podrías añadir sobre la enseñanza del reino? Bueno, eso fue lo que enseñó Jesucristo. Bien, en fin, Juan el Bautista, quien fue también el preparador, ¿no? Quien preparó la venida del Señor, que de acuerdo a Malaquías capítulo 4 dice, Él es el Elías que habría de venir. Y en Mateo, precisamente, vemos en el capítulo 3 la predicación de Juan el Bautista, y él empezó a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y bajo esa palabra él bautizaba en agua, en el río Jordán. Luego tenemos en el capítulo 4 de Mateo, cuando Jesús empieza su ministerio. Después de ser bautizado en agua,
y después de estar en el desierto 40 días, entonces Jesús empezó a predicar la misma palabra: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ya después lo vemos en Hechos 1:3, por ejemplo. Allí nos dice que Jesús se quedó 40 días más después de haber resucitado de entre los muertos para dar pruebas de que Él había resucitado. Y también ahí dice que Él también se quedó esos 40 días para seguir predicando del reino de Dios aquí en la tierra. Así que todo el ministerio de Jesús está centrado en el reino de Dios. A la gente les hablaba en parábolas, y eran parábolas del reino, todo del reino. A los discípulos les decía la receta, ¿no? Digamos, los ingredientes, ¿no? Por la cual Él hablaba las parábolas. Así que esa era la diferencia. A unos les hablaba en parábolas, a otros les hablaba de manera íntima, pero sea lo uno y lo otro, siempre les habló del reino de Dios. Así es, por eso estamos en las conferencias del reino de Dios. La Biblia, que es un manual en cuanto a lo profético, dice que Jesucristo todavía no ha regresado, porque Dios está esperando que la gente se arrepienta de sus pecados. Así dice la carta de Pedro: Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. Porque la Biblia enseña que solamente en Cristo puede haber la salvación de vida eterna. A esto vino Jesucristo, a darnos vida, y para eso se predica el Evangelio del Reino. Es el Evangelio del Reino de vida eterna. Por eso todos los 5 ministerios predicamos el Evangelio del Reino de Dios. Y si Jesucristo no ha regresado, es porque Dios está esperando que en cada país la gente se arrepienta de todos sus pecados y entre a el reino de Dios creyendo en Jesucristo, en la obra de Jesucristo, en la obra de la cruz del Calvario. Por eso predicamos todos los días a Jesucristo, y estamos en el mejor tiempo hoy de seguir hablando de Jesucristo. Sí, eso es todo lo que Dios quiere: arrepentimiento para entrar al reino de Dios. Es la puerta de entrada. Es la puerta de entrada. Que en hebreo está la palabra shub para arrepentimiento, que significa regresar o volver a Dios, o dar un retorno en U, se puede decir, a Dios. En griego está la palabra metanoia, que meta es cambio y la noia es la mente, un cambio de mentalidad. Y es todo lo que Dios quiere, porque a partir de allí el Espíritu Santo es quien hace la obra. Así es. Bien, pues hemos invitado al apóstol Ernesto Polanco desde Los Ángeles, California, para visitarnos aquí en Villahermosa a nuestras conferencias de El Reino. Anoche comenzamos, hoy es la segunda noche y mañana se termina. El apóstol Ernesto Polanco, él está sirviéndole al Señor de una manera muy intensa últimamente por todo lo que ha ido ocurriendo en el mundo entero, y Dios está enviando sus siervos, apóstoles y profetas en cada territorio, en cada lugar, y ahora pues él nos acompaña aquí en La Voz de la Alianza para platicar sobre lo que Dios ha hecho en su vida, porque todo comienza, creo que, con un llamado especial, sobre todo cuando Dios te hizo pasar por una prueba muy fuerte en cuanto a tu propia vida. Así que si hablamos de milagros, y los milagros tienen que ver con el reino de Dios, claro, tú eres una experiencia misma de los milagros. Bienvenido a La Voz de la Alianza Internacional. Gracias apóstol, muchas gracias, un placer, un privilegio estar con ustedes nuevamente. Así es que estamos acá hablando siempre de las grandes maravillas que hace Dios, ¿no? Y reconocer pues que sí, que el reino es como un gobierno, pero es un gobierno espiritual, no se ve, pero ahí está. Ahí está. Y tiene más poder, vaya, el reino espiritual, porque todo lo natural vino de lo espiritual. De alguna manera,
nosotros nos lo han enseñado al revés, Sí. que primero es lo natural, ¿verdad? Y luego lo espiritual. Y no, acabamos de escucharle a usted leer donde dice, buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. El problema aquí es que la gente busca las añadiduras primero y dice, bueno, ya que yo tenga, dice, ya que esté bien, ya que el problema haya terminado, ya que mi salud haya mejorado, entonces busco de Dios. Error. Y eso es lo que el enemigo quiere que usted crea. Por eso es que las cosas no suceden. La gente ora, busca de Dios a su manera, ¿no? Pero nada pasa. Entonces, vaya, le echan la culpa a Dios. Y no, como un gobierno hay reglas. Vaya, hay estatutos, hay un protocolo a seguir. Ahí es donde nosotros entramos, donde vaya, los 5 ministerios que Dios dejó es precisamente para eso. Educar al pueblo, enseñarle cuál es la manera correcta de cómo obtener las cosas. Vaya, y Dios en su sabiduría lo sabía. Porque anoche precisamente explicamos un poquitito sobre lo que el profeta Josea hablaba, ¿no? Y decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? Vaya, ¿cómo hacer las cosas? Vaya, básicamente uno cae en aquello y dice, bueno, estamos viviendo en ignorancia. ¿Por qué razón? Porque no tenemos ese conocimiento. Y es bien fácil. Vaya, yo anoche enseñaba donde yo le explicaba al pueblo, decía, miren, cuando uno ora a Dios, Dios nos ama tanto, ¿no? Porque la esencia de Dios es amor. Si la esencia de Dios es amor, entonces quiere decir que Dios nos ama y quiere que estemos bien, quiere que vivamos bien. Las 3 áreas, el área espiritual primeramente, que es una relación con Él. Ahí comienza todo es una relación en la vida. Usted quiere obtener algo en la vida, tiene que crear una relación con aquella persona para usted obtener lo que quiere, en todo, en la política, en el amor, en los trabajos, en todo es así. Hay que tener una relación. Bueno, Dios no es la excepción. Dios busca esa relación. Entonces, cuando usted abre su corazón, abre su espíritu, entonces Dios le abre, vaya, porque nosotros tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Que estos 5 sentidos nos ayudan para poder vivir bien en este planeta Tierra. Pero hay otros sentidos también, son los sentidos espirituales, que es donde usted logra ver en el espíritu, logra sentir en el espíritu. Ahí es donde entra, vaya, la Trinidad, porque vaya, está el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora bien, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajaba, hacía el trabajo y se iba. Pero después de Cristo, ver ahí, vaya, el profeta, y le estoy profetizando a él, ya dije profeta, ¿no? Así que bueno, nuestro amigo querido, el pastor, profeta, José David, dijo algo bien interesante. Nos dijo, Cristo estuvo 40 días después de su resurrección enseñando cómo se hacía esto, enseñando a sus apóstoles y a otro grupo más de personas cómo es que trabaja el reino o el gobierno celestial. Y es bien importante entender esto. En esos 40 días Él les dijo, no se vayan, dijo, de Israel, de Jerusalén, hasta que sean investidos por el Espíritu Santo. No los voy a dejar. Y Él usó algo peculiar, dijo, no los voy a dejar huérfanos. Voy a mandarles otro consolador, dijo, ¿verdad? Entonces, Él se lo dijo a 500. Fíjense bien, pero cuando realmente esto sucedió, y se le llama el día Pentecostés, ¿no? Cuando el Espíritu Santo baja y básicamente bautiza a eso. Pero no llegaron solo los 500, llegaron solo 120. Ahora bien, si usamos matemáticas, quiere decir que de cada 4, 3 se fueron y 1 quedó. Sí. Entonces, el Evangelio así es. No todos creyeron. No todos creyeron exactamente, se desesperaron, qué sé yo, ¿ok? Pero bueno, cuando esta gente fue un Pero los que creyeron recibieron la bendición. Ahí está, exactamente, y ahí está la clave. Hay varias cosas que uno tiene que entender en esto. Uno es creer, es vital, esa es la base de esto. Creer, obviamente usted cree porque por fe, porque ya cuando usted aceptó a Cristo, Dios le da una medida de fe. Entonces, es nuestra obligación incrementar
esa medida de fe. ¿Y es el trabajo de los 5 ministerios. Exactamente. Que ¿verdad? la fe se vaya la fe viene por el oír. Cada sí, día. La fe viene por el oír, ¿no? Entonces, pero ¿oír qué? Entonces ahí estamos, tenemos que oír lo que Dios está hablando. ¿Y cómo es que Dios le habla a usted? Bueno, usando los 5 ministerios que usted ha hablado hace rato. Ahora bien, cuando estas 120 personas recibieron o fueron ungidos o bautizados con el Espíritu Santo, sus vidas cambiaron, fueron empoderados. ¿Verdad? Tanto así, ¿verdad? Que cuando se recuerdan que Pedro negó al Señor 3 veces y le entró un miedo y corrió a esconderse. Es más, él negó y dijo, una mujer dijo, dijo, igual que él, dijo, porque camina y habla igual que él. Dijo, no, yo no lo conozco. Y salió huyendo, o sea, él andaba como con miedo, temor de miedo. ¿Qué sucede después que él es bautizado con la unción del Espíritu Santo? Su mente, su corazón cambió completamente, tanto así que él, en ese momento que ya salen, que son bautizados del Espíritu Santo, salen a la calle. En esos días había una fiesta en Israel. Había gente de muchos lados desde el planeta y hablaban en diferentes lenguas. Y estos 120 comienzan a hablarle a cada quien en su propia lengua. O sea que si usted hablaba griego, le hablaban en griego. Hablaba italiano, le hablaban en italiano. Francés o español. Y estos dijeron, bueno, ¿y esto qué onda? Si son judíos que hacen hablando en nuestra lengua y hablándonos del reino de Dios, hablándonos de arrepentimiento. Cosas nuevas. Cosas nuevas que la gente se sorprendió. Pedro, el que tenía miedo, el que negó al Señor 3 veces, ¿se recuerda? Se para y dice, no, es la hora novena, estos no están borrachos. Y ya les explicó qué es lo que había sucedido. Y habló del reino, habló del amor de Dios. 3,000 vinieron ese día a los pies del Señor por el poder que Pedro recibió. Ahora, esa es la belleza del reino de los cielos, ¿no? Cuando uno busca primero el reino de los cielos, entonces usted se acerca a Dios. Aquí está usted y Dios está aquí esperándolo. Cuando usted busca eso, se une y se hace uno solo. Ahora bien, ya usted ya no camina solo, no anda solo. Mucha gente se queja de soledad y realmente, en el área espiritual no es así, porque el Espíritu Santo siempre está ahí con usted. Y solo cuestión que usted le llame, Espíritu Santo, ayúdame. Inmediatamente recibe esa ayuda, porque es automática. El Espíritu Santo está con los brazos abiertos, esperando que usted se acerque a Él, ¿verdad? Mucha gente dice, Espíritu Santo, ven. No, es que no es ven, ya está dentro. Entonces, como ya hay una relación, acuérdense, ahí comenzamos, ¿no? Ya hay una relación, entonces en una relación usted no pide ven, ya está ahí. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Establece ya una charla. Comunión. Una comunión. Pero allí, en ese mismo momento, es cuando nace la iglesia. O sea, que la iglesia es algo extraordinario. Por supuesto. Es un milagro establecido por Dios. Sí. En la iglesia no existía nada anteriormente. Y empieza una nueva vida, que es la vida en el Espíritu. Correcto. O sea que la iglesia, desde que comienza caminando con el Espíritu Santo, y es allí la importancia de la enseñanza de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, explicar cómo vivir en este planeta Tierra, dominados por tantos espíritus engañadores y donde las enfermedades a veces golpean el cuerpo y las necesidades de la comida, del vestido, y las personas se afligen tanto y se centran más en el problema que en la solución del problema. Exactamente. Y la iglesia nace precisamente para dar esa solución. Claro. Y son los apóstoles y profetas, sobre todo, los que van estableciendo el fundamento de la edificación de la iglesia. Todo esto, yo creo, porque está registrado en el libro de los Hechos, claro, fue el principio. Sí. Pero ya estamos en el siglo XXI. Correcto. Y estamos viendo tinieblas en la iglesia, porque no todos caminan en esta verdad. No.
hay mucha religión establecida por el hombre mismo, Sí. creencias, supersticiones dentro del mismo cuerpo de Cristo. Claro. Y están creyendo que lo que están haciendo agrada a Dios, cuando lo único que Dios demanda es depender del Espíritu Santo, caminar en comunión con el Espíritu Santo. Claro, claro. Así que por eso yo creo que Dios está trayendo ahora un tiempo de un despertar, Sí, sí. porque el desconocimiento de ello está llevando a una crisis mundial, porque es lo que estamos viviendo por supuesto. tanto desconocimiento Sí, de la verdad. sí. Y Dios está moviendo rápidamente a todos sus siervos para ir a que se conozca todo ello. Porque como una persona puede ser ayudada en el problema de la vida diaria, se necesita el consejo de Dios. Amén. Y para eso están los 5 ministerios. Y por eso yo veo que la Biblia dice, no dejen de congregarse. Muchos no van a las iglesias porque creen que es optativo ir o no ir a la reunión de la iglesia. Es optativo tener un pastor o no tener un pastor. Es optativo tener una Biblia o no tener una Biblia. Sí. Cuando vemos el principio mismo de la creación, Dios creó al hombre para depender de Dios. Sin Así Dios es. no podemos nosotros caminar en esta tierra. No podemos. Algo sencillo, apóstol, por ejemplo, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Sí. Nosotros dependemos de Él. Esto es como cuando usted saca un pez del agua. ¿Qué es lo que sucedería? Muere, ¿verdad? Así es. Ahora bien, de igual manera nosotros cuando nos desconectamos de Dios, morimos espiritualmente. Entonces comenzamos a creer en las añadiduras y las buscamos. Lamentablemente caemos en algo que sucedió hace años, cuando se recuerda cuando Adán y Eva, Dios los saca del paraíso. Ahora bien, Dios no maldijo al hombre, pero sí maldijo a la tierra. Y Dios le habló a la tierra y le dijo, estás en la obligación, le dijo, que cuando alguien te ponga una semilla, tienes que dar fruto. Sí. Ahora bien, la semilla es palabra también, de igual manera. Cuando las palabras que hablamos va a influir y va a crear nuestro futuro. Ahora bien, yo solo observo una persona, apóstol, y lo observo hablar, y en 15 minutos o menos me doy cuenta que es lo que esta persona ha estado hablando, Sí. de acuerdo a cómo está viviendo hoy. Porque lo que sembró es lo que está cosechando hoy día. Ahora bien, bien importante, ¿verdad? Y vaya, el rey Salomón dijo, en la punta de la lengua, dice, tenemos vida y muerte. ¿Qué es lo que usted está declarando allá afuera? ¿Verdad? ¿Está declarando vida? ¿Está declarando muerte? ¿Está declarando pobreza o está declarando prosperidad? ¿Está declarando enfermedad o está declarando sanidad? ¿Qué es lo que usted está declarando? De acuerdo a lo que usted declara, de igual manera, cuando usted habla, usted se oye. Entonces usted mismo se está evangelizando, usted mismo se está profetizando, por decirlo así. Entonces usted comienza a creerse a sí mismo y ese es el futuro que usted está armando o en lo que está viviendo hoy día. Por eso es muy importante hoy día enseñarle al pueblo. Nuevamente, mi pueblo perece por falta de conocimiento, dijo el profeta hace muchos años atrás. Ahora, es muy importante el ir a la iglesia, el escuchar el evangelio, las nuevas, las buenas noticias, ¿no? Ahora, ¿por qué razón? Porque de esa manera nuestro espíritu comienza a crecer, la fe comienza a crecer, tenemos conocimiento de lo que está sucediendo allá afuera. Hay que envolverse en las cosas de Dios, especialmente hoy día. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. La gente, apóstol, me llama y me dice, pastor, este es el fin del mundo. Y le digo, bueno, todavía no, pero estamos en camino. Esta guerra, ¿ya es la guerra de Armagedón? No, todavía no, pero estamos en el camino. ¿Qué hacer? Hay un temor allá afuera, en todo el mundo. Hay un temor, de qué es lo que va a suceder. Hay una angustia. Usted mencionó hace rato, viene el sistema financiero está quebrándose. Sí. La gente tiene miedo a perder lo que tiene. Entonces yo le digo, bueno, no, un momentito. No te preocupes.
La Biblia tiene, fíjese, la palabra no te preocupes, no estés ansioso. Dios lo escribe en la Biblia en diferentes libros, aproximadamente más de 350 veces. Cuando usted lo dice, ¿por qué Dios estableció eso? Porque Él en su sabiduría sabía lo que iba a pasar. Ahora bien, el miedo es un espíritu y no es de Dios, es satánico. Ahora bien, ¿cómo nosotros trabajamos con este espíritu? ¿Cómo lo sacamos de nuestra vida? Por la palabra. Cuando usted comienza a leer la palabra, lo que sucede es que usted se llena, se empodera y su hablar cambia. Cuando usted se empodera y su hablar cambia, las cosas cambian, las cosas suceden. Es cuando reprendemos demonios. Exactamente. Sí. Lo que dicen las Escrituras, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Por supuesto, ahora bien. Y es lo que tenemos que enseñar. Eso es. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros deben enseñar todo ello a el cristiano. Exactamente. Cómo enfrentarse a los demonios en el trabajo, en la calle, en la casa. En nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir. Correcto, sí. Porque la vida cristiana son las 24 horas. Por supuesto. Entonces, ¿cómo enfrentar los problemas? Con la ayuda del Señor Jesucristo. Ahí está la clave. Ahora bien, algo interesante es esto, ¿no? Que la palabra nunca cambia, pero la palabra cambia las circunstancias. Sí. So, no importa qué circunstancias estemos pasando, la palabra está el secreto. Ahí está el poder. Por eso la oración es fundamental, porque la oración es hablar la palabra. Correcto. Es estar declarando las promesas de Dios, que son sí y amén en Cristo Jesús. Exactamente, sí. Y esto es lo que Dios está haciendo hoy más que nada en cuanto a dar conocimiento de estas verdades, de estos principios. Hay muchos códigos que hoy el Señor está revelando de la Biblia, y lo estoy viendo en siervos, profetas, en ministerios que están buscando de Dios. Dios está revelando todo ello, como dice Corintios, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que estamos en el mejor tiempo de la iglesia, yo creo, claro que y pues para nosotros es una gran bendición tenerte de nuevo. Desde que llegaste hemos estado platicando fuera del contexto de la iglesia, pero creo que cuando estamos hablando de los asuntos del reino guiados por el Espíritu Santo, de pronto el tiempo pasa rápidamente, ni cuenta nos damos. Así es. Y ya es la hora de irse a hacer otro compromiso, y esto es moverse en el reino de Dios. Así que siempre cuando estamos platicando los asuntos del reino, estamos profundizando cada día más y más en conocimientos que antes no conocíamos, pero ahora lo estamos entendiendo mejor. Exacto. Así que tu visita ahora es muy diferente a otras visitas. Correcto. Hay más madurez en el ministerio. Creo que son los tiempos que estamos viviendo, y bueno, Dios te está moviendo de una manera especial después de todo lo que ha pasado en tu vida, porque pues tú llegaste al punto de la muerte y el Señor te rescató de allí. Así es. Yo anoche explicaba de la manera en que, ustedes me fueron a visitar al hospital. Sí. Y yo ya era... Eras un cadáver. Yo era un cadáver. Estaba ya cenizo. Cenizo, correcto. Ese es el color cenizo. Sí, ya correcto. Ya los doctores de la muerte estaban allí. Mire, ya los doctores no daban esperanza, cero. O sea, no había ningún porcentaje de esperanza que yo pudiese el vivir, ¿no? Salir de donde yo había caído. Bueno, ahí está en la foto, ¿no? Esas imágenes. El que está para la derecha, ¿no? Ahora bien. Son elocuentes. Elocuentes, sí. Y los médicos no daban esperanza. Ahora, yo estaba en coma ya en ese momento, y cuando usted está en coma, al menos a mí esa fue mi experiencia, yo veía y oía, pero mi cuerpo no tenía movimiento. Entonces yo escuchaba lo que los médicos le decían a mi familia. Y la verdad que la familia se quebrantaba porque los doctores no daban esperanza alguna.
Y aquí tenemos la diferencia entre el reino de lo natural, que es el reino de los científicos, y el reino espiritual o el reino de Dios. Sí, sí. Porque en el reino de lo natural, la ciencia médica, ya ellos Ya dio su máximo. estaban diciendo, hay que empezar a preparar todo. Lo oyó tu mamá. Sí, sí. Y ella se fue a preparar. Sí, natural, entierro, a comprar la caja para enterrarme y el terreno, ¿verdad? Ahora, pero ahí mismo se estaba librando una guerra espiritual. Exacto. Donde vaya, Dios interviene. Yo en mi mente, yo le oraba a Dios, le decía, Señor, yo sé que tú no me vas a dejar y que todo esto, vaya, es un proceso. Y usted oró, recuerdo ese, porque fue 1 de enero del 2016. Sí. Ustedes llegaron, usted habló y profetizó y dijo, en 3 días esto se termina. Y sí, justamente, el día primero... Fue la voz del Espíritu Santo. Sí, exactamente. Que trajo, ahora sí, la profecía de vida, porque no era tu tiempo. Exactamente. Dios es Dios de tiempos, sí. Y Dios nos hace pasar por circunstancias muy difíciles que a veces no podemos entender, claro. Pero cuando viene la voz de profecía, Dios nos fortalece y nos alienta, porque todavía hay mucho por hacer. Claro. Ya pasaron cuántos años de aquello, y cómo Dios te ha usado. Amén, sí, así es. Y ahora, bueno, tienes un gran testimonio. Tú conociste prácticamente la muerte o las puertas de la muerte. Sí, no entraste, no, pero estuviste allí. Por supuesto. Y el Señor te rescató. Ahora bien, apóstol, en todo esto hay una condición. Ya ve que, vaya, Dios me hizo el milagro. Vaya, tengo yo un nuevo hígado en mi cuerpo y pues ha reaccionado sumamente bien. Pero cuando Dios va a hacer algo por usted, siempre Dios le pide una condición. Y la condición que a mí me puso es esto: gritar a los 4 vientos, Dios es mi ayudador. No temeré lo que el hombre pueda hacer, ¿verdad? Y es importante, vaya, que el pueblo allá afuera entienda que cuando usted tiene una necesidad y le ora a Dios, Dios le va a contestar, pero le va a poner una condición, algo o una asignación que usted tiene que hacer. Ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Tú, en cuanto a lo físico, no podías hablar, estabas entubado. Sí. Pero en tu interior, en tu espíritu, estabas activo. Estaba activo, exactamente. Estabas en comunicación, espíritu a espíritu. Correcto. Tu espíritu humano con el Espíritu Santo, con Dios, espíritu. Estabas hablando con Dios. Sí. Entonces nosotros en el mundo exterior veíamos prácticamente un cuerpo muy deteriorado, con síntomas ya de muerte, pero en tu interior había vida y había una comunión de vida entre tú y el Espíritu Santo. Así es. Y estabas hablando. Sí, sí. Cuando oramos, y en el caso que Dios usó mi vida para profetizar, fue el Espíritu Santo confirmando acerca de la vida. Correcto. La vida que Dios te daba, te levantaba para los propósitos que Dios tenía para tu vida. Y eso es muy importante, apóstol. Vaya, por ejemplo, la palabra, porque la palabra es lo que viene a cambiar todo. Cuando usted declaró esa palabra, vaya, inmediatamente, vaya, Dios mandó ángeles ministradores a trabajar. Ahí comienzan los doctores a trabajar y las cosas suceden, ¿verdad? Entonces, es bien importante cuando, vaya, usted está pasando en dificultades, en problemas, es la palabra, es la que le va a librar de esa situación. Por eso es bien importante no dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted debe escuchar la palabra. La palabra. Ahí es donde Dios le va a hablar. Y le va a hablar de sus circunstancias y lo va a sacar adelante. Así es. Por eso a todos nuestros amigos que nos están viendo, estamos platicando con el apóstol Ernesto Polanco. Él está de visita en Villahermosa a nuestras conferencias del reino. Anoche comenzamos, hoy es la segunda noche, 7 de la noche, en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata. El hablar de Jesucristo es dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y si hay una persona que tiene un gran testimonio de cómo se vive en el Espíritu, es el apóstol Ernesto Polanco.
Hoy Él está predicando del reino, hablando de las bendiciones que hoy podemos tener al caminar en el reino de Dios. Así que te esperamos hoy 7 de la noche, mañana terminamos a las 10 de la mañana en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata. Así que son oportunidades porque Dios es Dios de oportunidades y Dios quiere que todos entremos a la luz del conocimiento del reino de Dios. Jesucristo pronto regresará, viene por una iglesia con conocimiento de la verdad para que Dios pueda usar la vida antes del rapto de la iglesia en la gran cosecha de almas. Muchas personas deben conocer a Jesucristo, por eso te esperamos allí. Y bien, pues, apóstol, agradecemos que hayas estado nuevamente con nosotros aquí en La Voz de la Alianza. Siempre escucharte es muy alentador. Gloria a Dios. Y nos anima a seguir hacia adelante. Amén. Y cada día te vemos más rejuvenecido. En este año te vemos más rejuvenecido que el año pasado. Bueno, apóstol, acuérdese que en el libro de Salmos 103:5 habla donde dice que Dios nos enseña qué poner en nuestra boca. Y dice, y para que nuestra juventud regrese, dice. Así ahí está el es. secreto. Dios Gloria a sacia de bien nuestra boca para ser rejuvenecidos. Pues bien, el rejuvenecimiento para ustedes también. Gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.